Todos los medios de comunicación presentes, de radio, prensa y televisión, agradecemos la espera que han hecho a esta conferencia de prensa convocada por el subcomité de la División Pachuca, por parte de nuestro compañero Víctor Vargas y también por parte de nuestros compañeros de Tulancino, del grupo de jubilados Juan Pérez, y nuestros compañeros de la división de Cuandó. Betty, dirígele al micro porque lo tienes al otro lado. Flores. Porfa. Estamos tres compañeros del Comité Central aquí presentes, mi compañero Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de Economía y Estadística, mi compañero Gregorio Ernesto Paredes Gómez, prosecretario de Divisiones. El motivo de esta conferencia es señalar que nuestra asamblea del 4 de febrero ha tomado la decisión de no liquidarnos a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 30 de enero, que es una sentencia antidemocrática, una sentencia dictatorial. Es increíble que en nuestro país los que se encargan de cuidar los derechos humanos fundamentales de los mexicanos hoy desvíen su poder a los intereses de quien gobierna, a los intereses de las grandes transnacionales. Por tanto, el conflicto, la parte jurídica, lo vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al Estado mexicano por estas violaciones, no nada más al marco constitucional y legal de nuestro país, sino también a la violación a los convenios que México tiene firmados con la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, y también convenios como la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 87 de la libertad sindical, el convenio 98 de la contratación colectiva. Esta caravana que vamos a desarrollar a partir del día 16 de abril va a salir del Distrito Federal, va a pasar por el Estado de México, va a pasar por el Estado de Hidalgo, va a pasar a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, llegar a la frontera, cruzar la frontera con Estados Unidos, y en Estados Unidos los sindicatos de la AFL-CIO o de la Unión de Sindicatos de Energía nos van a estar esperando, nos van a acompañar ellos a un recorrido por los estados de la Unión Americana hasta llegar el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, a lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington. Esa es en la parte jurídica. En la parte política, a partir de los datos que tenemos, que son datos muy duros, sobre lo que le ha costado al país la extinción de Luz y Fuerza del Centro, hay que señalar que Luz y Fuerza funcionaba con 33,000 millones de pesos, y aquí les voy a dar estas cifras que las hemos sacado de lo que es el informe sexenal que hizo el gobierno panista de Felipe Calderón, el presidente del empleo. Imagínense que en el 2009, cuando se dio el problema, en octubre del 2009, Luz y Fuerza ya traía su presupuesto, eran 30,000 millones de pesos. Pues Comisión Federal pidió más dinero a la Secretaría de Hacienda para atender la zona centro del país. Pidieron 42,000 millones de pesos adicionales a lo que tenían ya autorizado. Para el 2010 pidieron 56,716 millones de pesos, y para el 2011 47,209 millones de pesos adicionales. Entonces salió más caro la medicina para una enfermedad que no existía, y los que se han beneficiado de esta decisión pues fue el gobierno panista de Felipe Calderón, porque tuvieron un sobreejercicio de los recursos autorizados por el Congreso de la Unión. ¿Cuánto le autorizaron a la Comisión Federal en el sexenio de Felipe Calderón?
Le autorizaron 1.180.000 millones de pesos y ejerció 1.446.000 millones de pesos. Lo grave para los mexicanos es que en este sexenio hubo una transferencia de dinero a los productores externos de energía, que también es muy grave, porque se ha pagado a través de las tarifas eléctricas. Le pagaron a los productores externos 375.000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto les debemos todavía? 1.6 billones de pesos, porque les dieron contrato a empresas extranjeras por 25 y por 30 años. El presupuesto que ejerció adicional CFE es para contratar personal en la zona central del país, para dar mantenimientos a las instalaciones. Entonces es grave que despidan a 44.000 trabajadores y pidan más dinero del que ejercía Luz y Fuerza para contratar a nuevos trabajadores. Hoy la plantilla de Comisión Federal se ha aumentado, pero no hay personal sindicalizado, sino empleados de confianza. Traen 21.000 trabajadores de confianza, cuando Luz y Fuerza tenía apenas 800 trabajadores de confianza para administrar toda la zona central del país. Y bueno, dijéramos que esos recursos fuera para que tuviéramos una empresa de clase mundial, pero ¿qué creen? Que no es así. Les voy a dar este dato, que es el día 21 de febrero del 2013 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad. Y los datos que están aquí manejando en el diagnóstico de la CFE, resulta que la CFE tiene problemas graves en el norte del país por abasto de gas, que no hay gas para generar electricidad, y dice que también es por la sequía. Y luego dicen, en el tema del patrimonio, que se enfrenta a una grave crisis financiera la CFE porque desde el 2008 empezó a perder su patrimonio, lo que coloca a la CFE en la posibilidad de una quiebra técnica. Y dice que tiene problemas graves porque trae una deuda de 478.000 millones de pesos, 478.000 millones de pesos de deuda, y trae un pasivo laboral de más de 600.000 millones de pesos. Y dice que hay que tomar medidas en la zona centro del país para modernizar la zona centro del país. Dice que tienen problemas graves con el personal. Y aquí están los documentos. Entonces lo que observamos, que el sector eléctrico lo están privatizando. Los supuestos que dijo Felipe Calderón de que iban a bajar las tarifas fue mentira, que iba a mejorar el servicio fue mentira, que se iban a generar empleos fue mentira, que iba el país a ahorrarse mucho dinero. Estamos superendeudados como nación, dejó una deuda de más de 7 billones de pesos. Entonces, los supuestos que esgrimió para extinguir a Luz y Fuerza del Centro, pues el fondo es entregar el sector eléctrico a las transnacionales. En el fondo es la fibra óptica a Televisa y a TV Azteca, Telefónica, Movistar, el daño patrimonial que le han hecho al país con todo el reemplazo de cobre por aluminio. El cobre es mejor conductor de la electricidad y puedes dar el ancho de banda, a través del ancho de banda, voz, datos, imagen, servicio de internet. Con el aluminio ya no lo puedes dar. No le niegan la posibilidad a la empresa pública de incorporarse en estas tecnologías que le hacen falta a la sociedad de la información. Retiraron todo el cobre, si ustedes lo observan, sin ningún argumento. Además es mal conductor, hay falsos contactos, hay calentamientos, daños a los equipos electrodomésticos, fallas permanentes y constantes y obras que no cumplen con las normas oficiales mexicanas. Por tanto, en el estado de Hidalgo vamos a recorrer los 84 municipios del estado, explicándole a la sociedad cuáles han sido las aberraciones jurídicas de la Corte, cuál han sido la decisión del sindicato de no liquidarnos y continuar en la lucha y pedirle la solidaridad al pueblo de México para resolver este conflicto, y además que entre todos defendamos el patrimonio nacional de los mexicanos que está en riesgo. Estas caravanas que arrancan el día de mañana, hoy las estamos anunciando,
Los compañeros de Tulancingo recorrerán los municipios cercanos a Tulancingo. Mis compañeros de la división Pachuca recorrerán los municipios cercanos a la capital. Mis compañeros de la división de Juandó van a recorrer desde Tulancingo y toda esa zona, que permita ir en municipio por municipio, escuela por escuela, visitando a los trabajadores, a las comunidades, explicando el conflicto y sobre todo convocándolos a que el día 18 de marzo hagamos una gran jornada por defensa del patrimonio de todos los mexicanos. Está en riesgo el petróleo, está en riesgo la electricidad, está en riesgo la educación, está en riesgo la salud, están en riesgo los derechos humanos laborales de los mexicanos, y no se diga el riesgo del campo mexicano abandonado. Ayer el desplome del precio del maíz de 3.700 pesos que estaba la tonelada, ayer se anuncia que se va a 2.500 pesos la tonelada, y entonces imagínense de qué van a vivir los campesinos que se dedican pues al cultivo de sus tierras. El objetivo es privatizar el campo, comprar las mejores zonas de cultivo para las transnacionales y los campesinos hacer migrantes para ir a cultivar en sus tierras a los Estados Unidos y a Canadá. Es grave lo que está pasando y nos interesa como trabajadores que hemos vivido toda esta experiencia de más de 3 años, 5 meses de lucha, pero sobre todo que somos un sindicato nacionalista de 98 años en este país y vamos a continuar luchando hasta que se restablezca la legalidad del Estado de Derecho y se defienda el patrimonio de todos los mexicanos. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, tengo 2 preguntas. Sí. La primera es en el sentido, ¿qué solución propone la CFE al gobierno federal para terminar con este problema? La segunda, ¿en qué términos fueron las jubilaciones que les ofreció el gobierno y que muchos cobraron y que muchos no han cobrado tampoco? Y la tercera, si incorporan esos 16,000 infracciones de trabajadores que están sin trabajo todavía y sin liquidación, se incorporan a la CFE, ¿el CESME va a desaparecer o va a haber 2 sindicatos? Sí, la propuesta que hemos hecho a Gobernación es pendiente que hay un promedio de 2,000 compañeros que ya cumplen con su tiempo de servicios en términos del contrato colectivo de trabajo para alcanzar su jubilación. Entre ellos hay compañeros que se accidentaron por riesgos de trabajo y cumplen. Hay compañeros que tienen enfermedades generales y algunos otros por edad. Constitucionalmente no puedes despedir a trabajadores que están ya con esa antigüedad. Entonces hay 2,000 compañeros que se pueden jubilar. Los demás es integrarlos a la vida productiva, desde la generación, transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, ayudar a mejorar las condiciones de la infraestructura, porque está un desastre en toda la zona centro del país. Esa propuesta de incorporar a los trabajadores no cuesta, se paga de los mismos costos de ventas por electricidad y es muy viable financiera, económica y técnicamente. Los compañeros que optaron por cobrar su liquidación, no fue liquidación, fue una renuncia voluntaria a su derecho al trabajo. Es lo que nos plantean a nosotros. Dice la Corte que vayamos a cobrar nuestras indemnizaciones. Y acudimos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y nos ofrecen firmar un documento que dice que cada trabajador en pleno uso de sus facultades físicas y mentales acude voluntariamente a dar por terminada la relación laboral que tenía con Luz y Fuerza del Centro y que a cambio nos van a dar un premio adicional y que no me reservo ningún derecho a demandar ni a Luz y Fuerza, ni al SAE, ni a ningún gobierno. Entonces nosotros, en pleno uso de nuestras facultades físicas y mentales, no vamos a renunciar a un derecho que es constitucional, a un derecho que es universal, por eso no nos vamos a liquidar. Y el planteamiento que hacemos es muy claro. Hay 2 alternativas de solución de fondo. Uno, que el Congreso de la Unión legisle para crear la División Centro-Sur de Comisión Federal de Electricidad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. O bien, que se termine el convenio en comodato, porque toda la infraestructura eléctrica de la zona central del país se la prestaron por 3 años a Comisión Federal únicamente. Dice, se puede prorrogar otros 3 años. Pero hicieron un convenio entre particulares o a través de un notario público, cuando todo el sector eléctrico es de servicio público. No puede ser, no es ninguna autoridad, un notario público que le dé fe a que el SAI, que es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes que le dieron, lo nombraron para administrar y liquidar, le transfiera a CFE toda la infraestructura nada más prestada.
Pues hay una indefinición jurídica que tiene que tomar cartas en el asunto. Y pueden estar los dos sindicatos en el sector eléctrico. Antes había tres. Antes estaba el ESPER de Rafael Galván, después el SUTER de Pérez Ríos, y el ESME, que siempre ha existido, es el sindicato más longevo de este país. De los que se tendrían que incorporar son en promedio 14,000 trabajadores. En la parte de Hidalgo, pues, solamente 3,500 trabajadores. De toda la zona centro, incluyendo las 16 delegaciones, incluyendo los 48 municipios del estado de Hidalgo, los 3 municipios de Puebla, Cuernavaca, tenemos en Tepustepec, Michoacán, y en el estado de México. 3,500 en promedio. ¿Cuántos han incorporado del sindicato mexicano a CFE? ¿Cuántos ha incorporado el gobierno federal? Mira, los que han incorporado extraoficialmente porque reservaron esa información, se ha solicitado a través del IFAI, porque recordarán que uno de los argumentos del gobierno fue que los primeros 10,000 trabajadores que se liquidaran los iban a recontratar en CFE. Ese fue el primer soborno que hicieron. Pues pidiendo los datos, pues no traen trabajadores de planta del Sindicato Mexicano de Electricistas que se hayan ido a CFE. Todos estamos de provisionales, algunos empleados de confianza, y la cifra que nosotros traemos que apenas son entre 1,000 y 1,200 trabajadores. Todos los demás los echaron en compañías contratistas, les dieron otras empresas contratistas, quebraron todas, y hoy llegaron las compañías contratistas que los dueños son los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Me preguntaba alguien de las tarifas. Estamos pagando 24% más caras las tarifas eléctricas en México que en Estados Unidos. Y tenemos un país petrolero. Y todavía se va a poner más grave porque autorizaron subir la tarifa eléctrica cada mes durante los próximos 3 años. Y si ustedes checaron el anuncio que acaba de hacer el director de finanzas de la CFE, dice que la CFE en 2012 cerró con una pérdida de 18,000 millones de pesos porque le compraron combustóleo a Pemex para quemarlo en las termoeléctricas, y para que ya este año no haya esa pérdida, pues ya no van a generar electricidad con las termoeléctricas y las van a cerrar para meter la generación con gas con los privados. O sea, por todos lados ganan. Aquí tenemos en Tula una termoeléctrica que está parada, le llaman en reserva fría. ¿Por qué se diseñó que a un lado de una refinería estuviera una termoeléctrica? Porque el último refinado del petróleo es el combustóleo, y con ese combustóleo lo quemas, generas electricidad muy barata y permite resolver un conflicto en Pemex. El conflicto que tiene Pemex es que ya no sabe dónde meter su combustóleo. Entonces, por todos lados problemas, pero por todos lados negocios. Es privilegiar la generación con gas. Felipe Calderón en el 2007 le firmó un contrato de gas a una empresa española que se llama Repsol, comercializadora SADCB. Se lo firmó por 20 años para que suministren gas al país. Compran el gas en Perú a 56 centavos de dólar el millón de BTU, y lo están metiendo a nuestro país a $9 el millón de BTU, y por 20 años. ¿Para qué molestar al rey? Dicen, si aquí estamos sus esclavos. Y cerrando las termoeléctricas cuando hay combustóleo por todos lados y se pueden disminuir rápidamente. Cerraron la termoeléctrica de la J. Luque de Luz y Fuerza desde que empezó el conflicto. La hidroeléctrica de Necaxa está parada, la hidroeléctrica de Lerma está parada, las 10 que tenía Luz y Fuerza, estábamos generando 1,700 megawatts en la zona central del país, está parada. Y al que están privilegiando es la generación de los privados. Ese es uno de los fondos del conflicto: privatizar, acabar con la empresa pública para que las empresas privadas se apoderen de todo el sector eléctrico nacional, que es una infraestructura que ha costado al país más de un siglo conectarla desde el norte hasta el sureste. Sí. Sí, sí, son dos. Ahorita son caravanas en la zona central del país, donde está el sindicato, para explicar este conflicto, para pedir la solidaridad a la sociedad en su conjunto.
e invitarlos a participar en esta jornada por defensa del patrimonio de todos los mexicanos el 18 de marzo. Todas estas caravanas, una vez que pasen por los municipios de Hidalgo, se van a incorporar el 18 de marzo al Distrito Federal. Allá habrá una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo a partir de las 5 de la tarde. A la Corte Interamericana salimos el día 16 de abril, ya están elaborando nuestra queja, los abogados, incluso nos están ayudando los doctores y maestros de la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a buscar que en la Universidad Pública de Pachuca reciban como una contribución del sindicato para el estudio de los alumnos todo lo actuado en la defensa jurídica para que los estudiantes observen cuáles han sido la serie de contradicciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema para estudiarse, incluso para hacer tesis. Va a ser una contribución del sindicato a las universidades públicas y privadas. Planteamos con el coordinador y con los representantes de las distintas fracciones que el sindicato se mantiene firme en su lucha porque se restablezca la legalidad del Estado de Derecho y recuperar nuestra fuente de trabajo por la defensa de la industria eléctrica nacional. Y planteamos este recorrido que vamos a hacer en los 84 municipios del Estado de Hidalgo para alertar a los usuarios de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Es increíble que las zonas marginadas esté llegando a recibo de 1,500 y 2,000 pesos. Cuando el salario mínimo es de 64 pesos, dices, pues, ¿en qué cabeza cabe que te llegue una facturación de esa naturaleza? Te están imponiendo un medidor de prepago que es para privatizar y que no tienes controles. Medidores se han puesto en varias partes del mundo y no sirven más que para robarlos. Vamos a explicar eso y entonces le pedimos al Congreso de la Unión pues que se promueva un exhorto al Ejecutivo Federal para resolver el conflicto, que está una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación. Y además también entregamos el engrose de la sentencia de la Corte. Ellos tienen en el Congreso de la Unión pues un área jurídica que estudia todo este tema, porque imagínense, la Corte se metió a legislar en su razonamiento cuando no es su facultad. Dice el razonamiento de la Corte, es que interpretaron el artículo 90 de la Constitución de las facultades del presidente, de la administración pública que está centralizada y descentralizada. Dice que el presidente no tiene nada que ver con los organismos públicos descentralizados, dijeron los ministros, que porque los organismos descentralizados tienen autonomía propia, presupuesto propio, que Luz y Fuerza tenía la relación laboral con el sindicato, pero como vino algo de acá afuera y acabó con Luz y Fuerza, entonces se acabó la relación laboral. Nunca tocaron si persiste o no la materia de trabajo. Y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, si persiste la materia de trabajo, se prorroga la relación laboral. Esa materia de trabajo ha sido del sindicato desde hace 98 años. Nos hemos dedicado a la generación, transmisión, transformación, distribución y venta de electricidad desde hace 98 años. Los que no habíamos aceptado la liquidación somos 16,599 trabajadores, pero además hay un conflicto grave con los jubilados. Los jubilados tienen un derecho adquirido y una obligación del Estado de pagarle su jubilación en términos del contrato colectivo del tiempo que vivan. Y hoy pretenden hacer un fideicomiso para que a los jubilados les paguen de acuerdo a lo que haya en el país y acabar con un derecho adquirido, y eso no puede ser. Por eso estamos exigiendo las obligaciones laborales, donde hay un registro contable de cuánto es la obligación del Estado con los jubilados y con los trabajadores. Ellos dijeron, ya se liquidan, terminamos y tal, ya no nos hacemos cargo de las obligaciones laborales con jubilados y con trabajadores, y eso no lo podemos permitir. Hace unos minutos usted hablaba sobre esta defensa hacia la educación, hacia la reforma laboral, hacia el campo. En las megamarchas, SME siempre acompañó a las organizaciones campesinas, a otros sindicatos. En este momento, y bueno, cuando viene el problema del SME, todos se hacen a un lado, ¿no? Ni CENTE, ni la ACEP, ni muchas otras organizaciones se quitan. En este momento, ¿usted cree que alguna de las organizaciones campesinas o sindicatos se adhieren a su movimiento pensando que ahora sí representa una amenaza algunas de estas reformas propuestas por el gobierno federal?
Sí, lo hemos explicado ampliamente, que el mensaje, primero golpear al sindicato minero, que son de los sindicatos también que forman parte de la historia de este país para conseguir el artículo 123 constitucional. Recordemos la huelga de Cananea en 1906, los textileros de Río Blanco en 1907, la huelga de los electricistas en 1914, 15 y 16. Todo ese fue el preámbulo para conseguir el 123 constitucional. La Ley Federal del Trabajo fue un triunfo de la revolución. Y entonces en la política de los neoliberales es acabar con todo ese estado benefactor que tiene nuestra Constitución. Es mano de obra barata, a través de los on-sourcing, sin contrato colectivo de trabajo, sin sindicato. Y todos los trabajadores tenemos derecho a sindicalizarnos, a formar parte de un sindicato para defender nuestros intereses como trabajadores, como lo hace la Coparmex. Ellos se juntan, ponen a un dirigente para defender sus intereses. Esa es la lucha de clases en la que estamos viviendo hoy. La educación no creían, ahí está. La reforma laboral no creían, ahí está. Vienen por la reforma energética, vienen por la que es el petróleo y la electricidad, van por la salud, ya quebraron el Seguro Social y el ISSSTE, y no se diga, estamos viendo aquí en Hidalgo la terrible crisis que están pasando las organizaciones campesinas. Se van a sumar a esta jornada los telefonistas, están sumando los del Estuna, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación forman parte de todo este movimiento. Hay 3 millones de trabajadores que se ampararon contra la ley laboral y lo estamos convocando a todos. El día viernes presentarán también miles de amparos contra la ley educativa. Y yo creo que el pueblo va a salir a volcarse a defender el sector petrolero y la electricidad para que se restablezca la legalidad. Organizaciones campesinas, la UNORCA, ya platicamos con ellos, los compañeros de la UNTA, los compañeros de la Central Campesina Cardenista, y estamos haciendo esta convocatoria en su conjunto. Estamos yendo a las escuelas públicas y privadas a explicarle a los jóvenes, porque le están negando el futuro a las próximas generaciones. Ya nos recibieron en la UNAM, en todas las facultades de Derecho, estuvimos salón por salón explicándole a los jóvenes. Esta semana vamos al Politécnico, ahí me toca estar en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el día de mañana a las 5 de la tarde en la Facultad de Derechos Humanos, explicándole a los estudiantes. Estamos en un estado de emergencia, todos los mexicanos, si no reaccionamos y frenamos este robo del patrimonio de los mexicanos. ¿Esta aprehensión de universidades podría significar también la desaparición del centro? Pues mira, el tema de Nester es un ajuste de cuentas. Yo creo que lo hicieron para tratar de legitimar la ley educativa, y es muy claro, y esa es la diferencia entre los sindicatos democráticos y los independientes. En los democráticos independientes, los trabajadores te ponen y te quitan a través del voto directo y secreto. Esa es la lucha que hemos mantenido de la autonomía sindical. Y los sindicatos corporativos te ponen gobierno, le sirves al gobierno, y cuando ya no le sirves te quitan y ponen a otro. Yo creo que los maestros están en el mejor momento de recuperar su autonomía como sindicatos, si quieren preservar la educación pública, si quieren preservar sus condiciones de trabajo. Si no, pues ahí será la aplicación de los exámenes de evaluación, y el que no lo pase a la calle para que no le pague su pensión. Ese es el fondo. ¿No está miedo de que los criminalicen? Perdón. ¿No? ¿No hay temor de que justamente el gobierno criminalice a los líderes sindicales? Digo, es cierto, había una cuestión política en el caso de Nester, pero en el resto de los líderes sindicales que sean incómodos para el sistema político. Lo han hecho de siempre. Esa es una lucha de clases. Es la gente del dinero aliado con el gobierno. Nosotros en 1916 estallamos una huelga, y en esa huelga nuestro dirigente sindical Ernesto Velasco fue metido encarcelado, condenado a ser fusilado por la osadía de demandar que le pagaran a los trabajadores en la moneda corriente, que era oro nacional. Afortunadamente, con la solidaridad del pueblo y los sindicatos, salió Ernesto Velasco después de 2 años que estuvo en la cárcel. En 1936 estallamos una huelga por reivindicar condiciones generales de trabajo.
fueron perseguidos nuestros dirigentes y algunos trabajadores fueron asesinados. Recordemos el movimiento obrero con Demetrio Vallejo, que los ferrocarrileros también, a finales de Luis Cortines y principios de Adolfo López Mateos, por defender su autonomía, fue encarcelado. Algunos otros dirigentes en la historia del país han sido encarcelados y asesinados. Hoy estamos en la misma condición, criminalizados los dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes campesinos, dirigentes de defensores de derechos humanos, los que defienden su tierra, su bosque, todos estamos criminalizados porque esta es una lucha de clases, es el despojo de nuestro patrimonio por parte de las transnacionales y la complicidad del gobierno. ¿Cuál es su directriz en relación a la conducción de su movimiento a través de los recorridos, no solamente en la zona centro, sino la acción ruta hacia Estados Unidos? Si está considerando invitar a otros sindicatos que en un momento dado se conducen de forma violenta. ¿Cuál sería la directriz? No, la lucha de los trabajadores debe de ser de manera civil y pacífica. Se debe de explicar y concientizar a la sociedad y romper. La idea de salir de la caravana es romper el cerco informativo, explicar de viva voz los acontecimientos que están pasando. Hoy tenemos un compañero que sigue en la cárcel, Jorge Ulises, de hace 1 año, 10 meses, y hay que explicarlo. Lo acusan de ir en contra del consumo de la riqueza nacional, resistencia de particulares, como si fuéramos criminales, y explicar hacia dónde van los capitalistas con el gobierno y hacia dónde tenemos que ir los sindicatos y la sociedad en su conjunto. Esa es la directriz y es romper el cerco informativo. En Estados Unidos ya hay sindicatos que nos van a ayudar a visitar sus locales para llegar a Washington. Me interesa saber cuál ha sido el tono de las pláticas que ha sostenido con el secretario de Gobernación, ex gobernador de Hidalgo. Si ya le entregamos una propuesta a él desde diciembre del año pasado, ayer estuvimos en Gobernación, la respuesta es que ya hubo una reunión de secretarios de Estado para revisar nuestra propuesta y que en los próximos días, en el transcurso de la semana, nos entregarán un análisis de la propuesta para que sea discutida en nuestra Asamblea General. Nosotros creemos que hay condiciones políticas para resolver el conflicto. Es un conflicto que generó el gobierno de Felipe Calderón y me parece que los elementos que argumentó en su momento Felipe Calderón, pues ninguno han sido benéficos para el país, y sí hay un conflicto social con el despido de miles de trabajadores y también hay un problema grave con las fallas permanentes en el servicio y los altos costos de las tarifas eléctricas. $44,000 trabajadores despedidos, hoy se mantienen 16,599 en la resistencia. Los demás optaron por ir a renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo, con el argumento de que les iban a reinstalar el CFE. No sucedió, que les iban a dar empresas, las que les dieron quebraron, que les iban a dar un bono que les iba a alcanzar toda la vida, y sin copetear les vamos a dar el bono. No fue otra cosa más que pagarles las mismas prestaciones que están en la Ley Federal del Trabajo, sin hacer ningún estudio actuarial de las obligaciones que tiene el Estado con los trabajadores. Pero bueno, también fue por falta de conciencia o temor, muchas circunstancias pasaron. Bien, si no hubiera alguna otra pregunta, los invitamos a participar en la jornada y a compartir los alimentos. Los que ya lo hicieron, buen provecho, y los que no, muchas gracias a todos ustedes.